¿Quién inventó las Clot? ¿Cómo fue que Atena quedó como guardiana de la Tierra? ¿Cómo surgió la Orden de los Santos? Estas son algunas de las preguntas que tuvimos al adentrarnos en este hermoso universo llamado Saint Seiya, y aunque algunas respuestas son vox populi dentro del fandom, muy pocos saben exactamente de dónde surgieron, por lo que hoy vamos a visitar uno de los materiales oficiales que considero más interesantes dentro de la franquicia. Hola, yo soy Manuel de Cráteris y esto es El Hipermito, el génesis de Saint Seiya. Antes de empezar, no te olvides de dejar un like, es gratis, tardas un segundo y me ayudas a llegar a más gente. El 10 de agosto de 1988, cuando el manga de Saint Seiya todavía estaba en la saga de Poseidón, se editó un MOOC, que es un tipo de libro o revista llamado Saint Seiya Cosmo Special. En él venían cosas como entrevistas a Masami Kurumada, los primeros capítulos de Reimain no Sashi e incluso juegos de mesa. Pero de entre el material que traía, destacaba una sección que es la que nos reúne en este video, el Daisen Senshi, o la historia de las grandes guerras santas, o simplemente como todos lo nombramos, el hipermito. Como primer cosa a destacar es que esto no cuenta como algo canónico, así que está al mismo nivel que cualquier otro spin-off, aunque algunos, como yo, consideran que aunque no sea canon, sí se le tiene en cuenta a la hora de pensar una nueva historia de Saint Seiya, o al menos para la planificación de los spin-off. Otra cosa a destacar es que existe una segunda versión que salió en 2001, y aunque tengo entendido que tiene algunos cambios respecto a esta primera versión, lamentablemente no pude encontrar una que pueda revisar para corroborarlo por mí mismo. Emanuel, editor, acá. Resulta que en el tiempo en el que tardé en sacar este video, Pollux de Eternal Freaks hizo un video sobre las revistas Tokumori. En estas revistas es que viene esta nueva versión del hipermito. Así que si les interesa saber esta nueva versión, qué cambios tiene y qué no, les voy a dejar su video en la descripción para que puedan ir a verlo. Además, quiero resaltar otra vez que esto se editó mientras el manga estaba en la saga de Poseidón. Y esto lo señalo porque el hipermito se hace preguntas que fueron respondidas en la saga de Hades. Por último, agradecer el trabajo de Igor, Michael Serra, Nicole y Cesarín por la traducción y edición del mismo. Para empezar, esto no es un manga ni una novela ni nada por el estilo, sino más bien es un documento ficticio sobre una investigación llevada a cabo por la Fundación Grad, en preparación para las guerras santas que Saori debía de enfrentar. Recordemos que Mitsumasa Kido, como cualquier otra persona normal dentro del mundo de Saint Seiya, era completamente ajeno a todo lo relacionado con Atena y las guerras santas, por lo que al cruzarse con Aioros y recibir a Atena, Mitsumasa puso manos a la obra en preparación a lo que venía. De esta forma, y gracias a los enormes recursos de la Fundación, se comenzó una investigación de las reliquias y mitos de todo el mundo que se terminaron concentrando en este documento interno de la Fundación Grad. Se lo llama hipermito porque es la fusión de todos los mitos del mundo, un esfuerzo para hilar toda la información y tratar de encontrar las respuestas necesarias para la Guerra Santa que se aproximaba. De ahí surge su nombre de hipermito, y lo vamos a llamar así de ahora en adelante porque Historia de las Grandes Guerras Santas es largo y HDLKC suena raro. Después de esta introducción, el hipermito presenta una línea de tiempo detallando todos los eventos importantes de los cuales se tiene información y a sus lados preguntas o mención de otros eventos relacionados que la investigación considera importantes. Así que empecemos por el evento que inició todo. ¿El torneo galáctico? ¿Saga siendo poseído? ¿El escape de Aioros? No. El hipermito empieza por el génesis de todo lo conocido. En el principio no existía nada más que la gran voluntad. Esta fue liberada gracias a una explosión de proporciones más allá de nuestra comprensión, el Big Bang. Y esta, al impactar con los fragmentos del universo, formó las estrellas y las galaxias. El hipermito habla de que Cronos está relacionado de alguna forma con el Big Bang. ¿Qué existía antes? ¿Cómo era el universo antes de este evento? Nadie lo sabe. Spoiler, el hipermito menciona más adelante que quizás existía algo, pero ya vamos a llegar a eso. En cierto planeta, la Tierra, de cierta estrella, el Sol,
La gran voluntad creó a Gaia, Urano y Pontos, dando así inicio a la vida que evolucionó hasta alcanzar la forma a la imagen de los dioses. Y tiempo después, nacería la humanidad. Es en esta era que aparecen quienes, para nosotros los mortales, conocemos como los tres grandes dioses. Hades, soberano del inframundo, Poseidón, emperador del mar, y Zeus, emperador del cielo y la tierra. Pero a diferencia de la mitología griega clásica, estos no siempre fueron entes divinos, sino todo lo contrario. Los tres grandes señores eran originalmente humanos, pero lejos de ser humanos corrientes, estos fueron capaces de alcanzar la gran voluntad, comenzando así a ser venerados como dioses. Zeus en el cielo, Poseidón en el mar y Hades en el inframundo. Si bien el hipermito no lo confirma, esto es lo más cercano que podríamos tener al sentido de los dioses, el noveno sentido. Además, se menciona que todas las deidades del mundo, al igual que Zeus y los demás, son humanos que han alcanzado la gran voluntad. Sin muchos detalles, se da el nacimiento de Atena, acompañada con la teoría de que quizás ésta nació con una misión oculta, y el hipermito se pregunta si, como los mitos hablan de que nació con una lanza y un escudo, quizás llegue el día en que Saori también posea una clot. Zeus decide confiar la tierra a Atena y desaparece en el cielo rodeado de un gran misterio, ya que no se sabe el porqué de su desaparición o por qué dejó la tierra en manos de Atena. Además de dejar la interrogante de que quizás con el regreso de Zeus, el verdadero hipermito y todos los misterios que le rodean podrían ser revelados. Debido a la partida de Zeus, Poseidón comienza sus preparativos para destronar a Atena y tomar el poder. Reúne a poderosos guerreros desde los 7 mares y los bautiza como los marinos. Pequeña pausa para decirte que si el contenido te está gustando, puedes dejarme un comentario con tus teorías u opiniones de todo esto. Con gusto trataré de responder. Todos los comentarios ayudan al algoritmo y aportan para poder llegar a más personas. Aunque Poseidón poseía su imperio en los vastos océanos, él siempre soñó con conquistar la tierra y con Zeus fuera de la escena y sus preparativos listos, decide luchar contra Atena y avanza sobre la tierra, dando inicio a la primera guerra santa de la historia. Debido a la capacidad militar de los marinos, nadie podía hacerle frente, lo que causó que Poseidón avanzara casi sin resistencia. Mientras tanto, desde el inframundo, Hades observaba el caos de la tierra. Pero, ¿qué era lo que Poseidón y su ejército poseía como para avanzar de forma tan contundente? Las Scales. Poseidón armó a todo su ejército con poderosas corazas protectoras hechas con oro y calco, lo que hacía que ningún arma pudiese contra ellas, ya que ningún ejército poseía algo similar. La victoria de Poseidón sobre Atena parecía casi inevitable, por lo que el emperador de los mares edifica una fortaleza en la tierra como símbolo de su dominio, la Atlantis. Con esta fortificación finalizada, la guerra se volvió aún más cruenta. Dicha fortaleza era gigantesca, a tal punto que se la conocía como el Palacio Continental. Poseía impenetrables murallas capaces de soportar el asalto de miles de soldados. Su existencia es contada a través del mito del continente perdido de la Atlántida. Con el avance de la guerra, gran parte del ejército de Atena, soldados mayores y experimentados, perecían en el campo de batalla. Ya que Atena odiaba las armas y los marinos de Poseidón poseían las Scales, nadie podía hacerles frente. En una medida desesperada, Atena envía a los guerreros más jóvenes al frente, pero esta vez no fueron desprotegidos. La diosa de la guerra da instrucciones a los alquimistas del continente de Mu para la creación de las clots, y con estas se da el nacimiento de la legendaria orden de guerreros al servicio de la diosa Atena, los Santos. Las clot se crearon en base a oricalco y gamanio, usaban las constelaciones como base para su creación y uso, además de una respectiva clot box para que la clot pueda curarse después de cada batalla. Con estas nuevas herramientas, el ejército de Atena fue capaz de revertir la invasión de Poseidón, obligándolo a volver al mar. Atena
intentó convencer a Poseidón de que se rindiera en paz, pero el emperador de los mares rechazó la oferta y, furioso, se encerró en su fortaleza en Atlantis junto a sus marinos y provocó un terremoto junto a un gran diluvio. En represalia por estas acciones, Atena envió a Atlantis a 8 santos. Estos lograron destruir la fortaleza hundiéndola en el fondo del mar. Poseidón es sellado en el Polo Norte y Atena envió a algunos santos para vigilar este sello. Una nación fue creada alrededor y de este grupo de santos descienden los Blue Warriors, guerreros vistos en el capítulo especial Hyōga en el País de los Hielos. 7 generaciones después de esta primera guerra santa se erigieron los 12 templos del zodíaco. El santuario de Atena había nacido. Un tiempo después de la guerra contra Poseidón, el ejército de Atenas se enfrentó a una nueva amenaza, unos seres gigantes llamados Gigas. No se tienen detalles de esta raza, solo que fue el propio Hades quien los trajo y se menciona que éstas provienen de un mundo anterior al Big Bang e incluso que el propio Zeus estuvo involucrado en esto. La mitología griega toca este punto en la llamada gigantomaquia, la guerra entre los gigantes y los dioses del Olimpo. Fue durante este periodo que el continente de Mu se hundió. El hipermito no especifica si fue producto de la guerra o una causa natural, pero con su hundimiento, la vida de muchos maestros alquimistas se perdieron junto a muchas clot que estaban siendo creadas y se perdieron para siempre. Además, si bien no lo afirma, debido a sus conocimientos, se estima que Mu de Aries desciende de estos alquimistas. Se considera que la guerra contra Ares es de las más severas de la historia y que este dios es el más cruel de todo el Olimpo. Su manera de actuar es esparcir semillas de conflicto por toda la tierra para hacer que la humanidad pelee entre sí. Su ejército está compuesto por los Berserkers y estos se dividen en 4 batallones: llama, fuego, miedo y desastre. Según el hipermito, esta guerra fue un completo caos. Las batallas se sucedían una tras otra, sin ningún tipo de descanso. Además, se tiene el registro de que en esta guerra participaron 58 santos, el mayor número registrado hasta ese momento. Porque sí, jamás en la historia de las guerras santas estuvieron reunidos los 88 santos de Atena. En todas las generaciones hubo alguna clot sin portador. Se menciona también que Hades era de los pocos que entendía la crueldad de Ares, además de que muchos de los caídos en las batallas se volvían residentes del inframundo. También se menciona que quien estaba detrás de los conflictos entre Atena y Ares era el propio Hades. Esta guerra es famosa porque fue la primera y único momento donde se autorizó el uso de las 12 armas de Libra. Gracias a estas es que el ejército de Atena pudo salir victorioso, casi de forma inmediata. Luego de su derrota, Ares se refugia en el inframundo. Es en este punto que también se hace mención a la existencia de los famosos 4 santos misteriosos. Como sé que es un tema rodeado de miles de teorías, voy a leer esta parte textual para que se sepa con exactitud qué es lo que se dice. Los santos misteriosos. Aunque sea ampliamente conocido que 88 es el total de los santos, no es muy conocido quiénes son cada uno de ellos. Se afirma que 12 tienen como constelaciones protectoras a los 12 signos del zodíaco. Los santos de plata son el doble, 24. Es decir, que los santos de bronce estarían compuestos por 48, pero aún, sumándolos a todos, totalizan solo 84 personas. ¿Qué de los otros 4 santos? En la línea del Ecuador, uno de los santos de Atena descubre una isla y en esta una gran cantidad de urnas con clot, las famosas cajas de Pandora. La isla de la Reina Muerte había sido descubierta y debido a la presencia de las Pandora's Box, se confirmó que esta isla es de los pocos remanentes existentes del antiguo y perdido continente de Mu.
La peculiaridad es que dentro de estas se encontraron clots de color negro, que comenzaron a ser usadas por aquellos candidatos a santos que habían sido privados del derecho de vestir una clot, aquellos que fueron incapaces de alcanzar el grado de santo. Con el fin de hacerse con una de estas armaduras negras, muchas personas terminaron reunidas en ese lugar. Atena, al enterarse de esta situación, decidió mantener su ubicación en secreto y sellarla para evitar que los ahora denominados santos negros usasen estas armaduras para fines personales. Para sellar esta isla, se confeccionó una máscara que quien la porte deberá mantener la vigilancia y el sello de la isla, peleando contra estos guerreros. La existencia tanto de los santos negros como de la propia isla era un completo secreto para todos hasta que Ikki derrotó a su maestro Guilty, liberando dicho sello y revelando la existencia de la isla y de los santos negros. Dicho sea de paso, es acá donde se revela que Ikki es el primer santo del Fénix, ya que nadie en la historia había logrado alcanzar el nivel de poder necesario para vestir tan legendaria clot. La Guerra Santa más reciente de la que se tiene registro fue hace 243 años atrás. Tomando en cuenta que originalmente la historia se ubica en 1986, podemos deducir que esta sucedió en 1743. En dicha guerra participaron 79 santos, el mayor número registrado de santos de la historia, sabiendo también que Doko de Libra fue uno de los 2 sobrevivientes de dicha guerra y como tal está en la misión de vigilar algo muy poderoso. Además de mencionar que el patriarca asesinado por Saga era el otro sobreviviente de dicha guerra y dejando la pregunta de qué clot habría vestido en su época de santo. El hipermito cierra mencionando el evento de Saori Kido dirigiéndose al santuario junto a los 5 santos de bronce para purificarlo del mal, y el documento se pregunta: se supone que los santos dorados velan por la justicia y la protección de Atena, por lo tanto, ¿cuál sería el motivo de que haya santos dorados apoyando la rebelión de Saga? ¿Acaso alguien plantó una semilla de maldad en ellos? Y hasta ahí llega el hipermito. Sé que a lo mejor salimos de acá con muchas preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Sin nada más que agregar, te invito a que visites el canal, quizás encontrás más material que sea de tu interés y quién sabe, a lo mejor te terminás suscribiendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, yo soy Manuel de Crateris y nos vemos en un próximo video. Adiós.